Ese es Emilio. Ya nos vamos sentando. ¿Están ya? Bueno, buenas tardes de nuevo, tanto a las personas que están aquí en la sala como a los que están en casa online. Vamos a empezar la tarde haciendo muy brevemente un cierre de conclusiones, si es que se puede, de lo que han salido en los grupos de trabajo y en las conclusiones que habéis establecido. Y la idea sería después, por turnos de palabra, expresar opiniones. Iremos bloque por bloque, comentando un poco lo que queréis, pero de forma organizada, bloque por bloque. Abordaremos el primer bloque contexto destinatarios, que es lo que se trabajó ayer antes del café, hasta las 6. A las 6 nos vamos todo el mundo al café y a las 6:30 otra vez aquí nos volvemos a juntar como para estar hasta las 7:15 con el segundo bloque, después con el tercero, que igual podemos acortarlo y estirar alguno más de los anteriores. Y ya la directiva cerrará ya con sus conclusiones las jornadas. Estaría bien que alguna persona de la directiva le haya dicho a Maribel que fuese tomando nota por si casualidad hay algún consenso y podría ser una conclusión de las jornadas por tenerlo un poco como referencia. La forma de trabajar será cada 2-3 turnos de palabra presencial. Daremos la palabra a las personas que están online, si han levantado la manita también, por turnos de palabra, 2 o 3 personas. Luego volvemos y así estaremos simultáneamente pasando de unos a otros. Podría haber réplicas, contrarréplicas, pero seguramente nos iremos de tiempo. Entonces vamos a intentar mostrar pareceres, ideas, comentarios, lo que estiméis. Incluso también no ha habido, o sea, ya habéis visto que los interrogantes guardan relación con las ponencias que hubo ayer, con las ponencias que ha habido hoy. Entonces, si hay algún comentario al respecto, también se pueden comentar, ¿vale? Mientras estábamos organizando las tarjetas, hemos puesto también las que han enviado los grupos online. Entonces, con respecto al trabajo de ayer, contexto y destinatarios, a la pregunta sobre objetivos, hay un consenso bastante amplio de que el objetivo último es la conservación, a través de la reflexión, de la provocación de la reflexión, del pensamiento, y que también, como hay un cierto cambio de actitudes, estamos también en un formato de educación, a través de la educación. Pero sí que hay un consenso, si os fijáis, en todo lo que se ha puesto, que la conservación es el fin último y sobre todo a través del pensamiento, la reflexión, la provocación de eso. Entonces ahí podríamos poner igual en la tarjeta verde, como un posible consenso. Después, si os parece que no hay consenso al respecto, ¿sí? Sí, que yo creo que todo, o sea, que hay cierto consenso porque realmente es la definición de interpretación, ¿no? Pero es que esa definición es de los años 60, cuando el objetivo real era la conservación. Pero estamos en el año 2022. Yo creo que entre el 60 y el 2022 ha habido un proceso en el que ya no educábamos, o sea, ya no hacíamos interpretación solo para conservar, sino para hacer ciudadanía y una ciudadanía comprometida. Y no te interesaba tanto, o sí también, ¿no? Te interesaba que conservar tu espacio, pero que la gente aprendiera o sintiera necesidad de conservar otros espacios similares, porque ya entendía la importancia de esos espacios. Entonces no solo querías la protección de tu humedal, sino de los humedales del planeta. Y yo creo que después de las conferencias de esta mañana quedó claro
que el objetivo es un objetivo social, ¿no? De pertenencia a una comunidad, la interpretación como una forma de desarrollo comunitario y de la esencia y de conservar las personas y no solo los, o sea, las formas de estar, las personas y no solo los espacios, ¿no? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo en que, pese a que inicialmente sea esa la reflexión, no estoy muy de acuerdo que ese sea el objetivo. Vale. Vamos a hacer una ronda de presentación de todo lo que se ha hecho y después damos los turnos de palabra. Empezará Pinto y después vas tú, ¿vale? Un comentario, el tema de transformación social se aborda aquí. Que de hecho, este apartado que hizo un grupo, un objetivo de la interpretación, fomentar una ciudadanía crítica y comprometida con la conservación del patrimonio en su territorio, ha salido aquí, pero debería ir al otro lado. Lo hemos dejado aquí porque salió aquí, pero debería ir en el otro lado. Continúo un poquito. Con respecto a la pregunta de las caras de la misma moneda, la palabra puente entre una disciplina y otra u otras es lo clave, lo fundamental. Sirve para tender puentes, debe crear puentes, pero aún no lo ha hecho. Hay cierto consenso un poco que debería ser más permeable de la interpretación con el resto de disciplinas que se mencionaban un poco en la pregunta. Permeabilidad en una dirección, tanto una dirección como otra. Otro de los resultados que ha salido. Esto en medio del concierto de rock. Gracias. Sí. Y ocio y tiempo libre parece que no es condición ahora indispensable. Ahí lo dejo. El in situ parece que tampoco es indispensable. A modo de conclusión y por ser un poquito sintéticos. Con respecto a lo que se ha trabajado hoy de metodología, bases teóricas, tema sí, temático, coincidencia. La primera palabra para la definición de interpretación, que he oído por ahí a personas que decían que sería interesante avanzar en una definición nueva de la interpretación, podría ser una línea, pero no hay un consenso en cuál sería la principal o la primera. Con respecto a ver si la interpretación se está adaptando a las realidades actuales, parece que sí que lo hace, pero no a la velocidad que se desarrollaría. Incluso ahí no tenemos suficientemente interiorizados los principios de Tilden. O sea que no es que no nos hemos adaptado, sino que todavía no hemos asumido los principios de Tilden. Tampoco llegaríamos a un consenso, pero esto es un poco lo que ha salido en este grupo, porque estamos presentando un poco sintéticamente y de forma esquemática lo que ha salido de cada tema. Y me voy a la otra pared. Misión y usos. Aquí sí que ha habido también más consenso. Muchas personas, muchos grupos han apostado por herramienta de apoyo a la gestión. No la única, pero una herramienta útil para la gestión. Y, por supuesto, un instrumento de transformación social. Eso también ha habido consenso. Entonces, ahora, si os parece, vamos a ir dando turnos de palabra. Vais comentando pareceres y si hay alguna conclusión o algo, pues bueno, lo apuntamos como para cerrar un poco las jornadas, presentando un poco esos consensos que ha podido haber. ¿Os parece? ¿Sí? Pues tiene la palabra Pinto. Y después, ¿tú te llamas? Gabriela. Después va Gabriela y pasamos... Bueno, ¿sí? Aquí, vale. Bueno, vamos a ver. No, que es que yo los filtros paso. Boli, evidentemente, tiene ahí la aportación es interesante por la cuestión del tema ecosocial. Evidentemente,
y del valor de la interpretación para modelar o para transformar las sociedades de cara a una serie de cosas. No obstante, considero que el término conservación como fin último, referido a que la interpretación de hecho, su escenario fundamental son bienes de interés patrimonial, y tu objetivo es la conservación de ese bien de interés patrimonial, es un objetivo fundamental y por lo que surge el propio concepto. Lo que no excluye lo otro, pero que la conservación realmente es importante. Es más, ya no es en el 2021. O sea, la realidad es que nunca hemos estado peor en materia de conservación de cualquier cosa como ahora. A nivel ambiental es evidente. O sea, ha habido una disminución de todo salvaje. Y a nivel patrimonial, en muchos lugares hay serios problemas por un factor que interfiere y que la interpretación del patrimonio además está teniendo también su aportación. En este caso me refiero al sector turístico. El otro día, en una reunión en un parque natural en Castilla-León, yo creo que no me van a volver a llamar, por la sencilla razón de que ya dije que sencillamente los parques naturales debieran transferirlos directamente a la Consejería de Turismo. Porque es más importante ahora mismo en un parque natural el que vaya gente a visitar la zona, porque los pueblos, porque tal y porque cual, que la conservación de los valores por los que has declarado el lugar. Por lo tanto, entiendo que es importante que la conservación siga estando como fundamento fundamental. Y simplemente era esa apostilla. Y a continuación le paso el micrófono a Gabriela para luego que siga funcionando. No, pues es que si después, bueno, no, pero después de lo que hablaste ya mejor no digo nada. No, precisamente sí, estoy de acuerdo con eso que mencionas, esa manera de observación. Cuando yo veo las partes, perdón, esto del objetivo, y les comentaba a algunos que para el propósito, más bien, no sé si un objetivo sería la palabra o un propósito, es una sugerencia, ¿no? El propósito porque cuando hay un propósito, tienes en mente que estás haciendo interpretación por una razón. Entonces, uno de estos propósitos podría ser definitivamente la conservación. O sea, al final quiero que todo este esfuerzo de interpretar el patrimonio sea porque tiene una razón de ser. Si no, pues ¿para qué lo hago? Sinceramente, o sea, ¿para qué crear todos estos pensamientos, todas estas conexiones emocionales, intelectuales y todo si al final no voy a... si al final no voy a lograr ese enganche, ¿no? Que la persona se enganche emocional, intelectualmente, y que gracias a eso, gracias a ese proceso, vaya entonces a ese proceso, vaya a generar acciones a favor de no solamente el patrimonio, si lo vemos como patrimonio material o inmaterial, pero también de las personas y las comunidades en general, es del entorno, de nuestro entorno, de una mejor, a lo mejor suena un poquito como soñar, pero si estamos bien como sociedad, apreciando y valorando el patrimonio, pues entonces ya es un paso adelante. Entonces, si pensamos en que al final de todo esto tengo un propósito, entonces le veo sentido a crear estos significados y que este propósito acabe precisamente ya sea en la conservación o en la valoración o en la educación o en todos los que podamos encontrar. Voilà. No sé quién sigue. Pasamos a los online, que hay alguna palabra pedida. Sí, ahora le vamos a pasar la palabra a Jorge Morales, online. Hola. Buenas tardes, ¿se me escucha? Jorge, No se oye. ¿No se me escucha? A ver si se arregla. Tengo el micrófono puesto. Ahora. ya sí, Jorge. Ahora sí, ¿no? Bueno, son varias cosas que han salido todas muy interesantes y precisamente ayer lo estábamos hablando entre pasillos con Óscar y otras personas que estábamos aquí. Es que la evolución de la interpretación evidentemente requiere que se le vaya pegando ajustes y los planteamientos y nuestra
visiones se vayan ampliando, ¿no? Está bien que de manera casi inmediata o en un plazo corto pretendamos la conservación del patrimonio, ¿no? Porque estamos trabajando para poner en valor, poner la guinda de la puesta en valor, que es que el público lo comprenda y lo aprecie, ¿no? Pero la propia conservación no es un fin último. O sea, con esto concuerdo plenamente con Boli. La propia conservación tiene sus objetivos. Si nuestro objetivo es la conservación, bueno, pues ahora veamos qué objetivo tiene la conservación. Y el objetivo de la conservación es mejorar la calidad de vida, mantener, disfrutar de una mejor calidad de vida, de un equilibrio más ideal con el resto del planeta y con las personas que nos rodean, ¿no? Ese es un poco la trascendencia que puede tener el hecho de que conservemos el patrimonio. No nos quedemos solo en el patrimonio, sino que si tenemos un patrimonio conservado, es porque lo estamos ayudando a conservar. Tenemos una población cívicamente con unas actitudes adecuadas y están disfrutando del patrimonio y tienen una mejor sentido de identidad, de pertenencia, y toda esta acción llevada a comportamientos variados de respeto, de aprecio principalmente, van a contribuir a que nos llevemos mejor como seres humanos. Y ese es el fin, creo, de este trabajo. Aunque de manera inmediata, a un plazo corto o medio, nuestro objetivo sea partir de un patrimonio que estamos transmitiendo al público, su contenido, sus valores, pero que esto no se quede allí, la gente diga, ah, qué bonito el patrimonio, lo voy a cuidar, y punto, ¿no? No, esto va un poco más allá. Y simplemente eso, que me parece muy interesante salir un poquito del esquema que plantea Boli, o sea, de acuerdo con Boli, en que ampliemos un poco y vayamos un poco más allá y no nos quedemos solo en lo que tradicionalmente ha venido siendo el objetivo, la gran meta de la interpretación. Porque si esa gran meta es la conservación, resulta que la conservación también tiene objetivos. Gracias, Jorge. Tiene la palabra Elena, también está online. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo, un poco siguiendo la línea de Jorge, cuando hablamos de la finalidad de la interpretación, es la conservación, como muy bien dice Jorge, un poco es, pero ¿para conservar para qué? Yo siempre un poco, siendo que estamos en las Islas Baleares, en Ibiza, para mí la conservación sería una manera, una herramienta, la interpretación, sería una herramienta buenísima y debe serlo para diferenciarnos de cualquier otro sitio del mundo. Es decir, España es un país muy rico en cuanto a cultura, patrimonio, gastronomía, todos lo sabemos, es en lengua, y precisamente la interpretación para mí la finalidad mayor es la conservación, pero para poder seguir manteniéndonos en la diferencia. En eso me refiero, por ejemplo, que en Ibiza o otras quizás partes de Baleares, lo digo por conocimiento, a mí me da un poco de, diría, rabia que se abre un sitio nuevo, un beach club, que ya no es evidentemente nada típico de aquí, pero que siempre se remite al típico Buda. La decoración es el Buda, lo exótico es el Buda, lo exótico es lo de fuera, y precisamente para como diferenciarnos, lo que debe prevalecer y para nuestro trabajo de educadores, informadores, técnicos, es diferenciarnos y ser únicos, que la persona visitante que venga a vernos un día, un rato, una mañana, se lleve una idea muy clara o un poco de mira, aquí, mira lo que tienen, tanto sea a nivel de toponimia, como han dicho nuestras compañeras, de que es magnífica la toponimia, a nivel cultural, se pueden, pues, a través de la lengua, a nivel del arte, de la pintura, cualquier tipo de disciplina, a nivel de todo tipo de lo que es la gastronomía. La interpretación tiene que servir, para mí, la finalidad máxima es diferenciarnos del resto del mundo, ni querer ser mejor ni peor, simplemente somos únicos. Y eso es lo que tiene que prevalecer, me parece a mí,
pues que es que tenemos todo el poder para a nuestro alrededor, a nuestro pequeño entorno de todos, cada uno de vosotros tendrá algo único que poder mostrar. No sé si entendéis un poco cuál es mi postura, es decir, la conservación, por supuesto, pero ¿para conservar qué? Para conservar lo único, la diferencia, lo endémico, como quien dice. Gracias, Elena. Gracias. Pasamos otra vez al grupo presencial. Os recuerdo que estáis hablando continuamente de la primera pregunta, de los objetivos. Las dos últimas, in situ, escolares, socio tiempo libre, parece que había más consenso, pero hay más temas. Lola. No sé si hablar. A ver, yo me lo planteo desde mi necesidad. Primero, yo necesito... Levántate. Necesito saber que estoy con un colectivo con el que tengo cosas en común. Una cosa en común clara que me vincula a este grupo, que estamos en la interpretación. Y hay veces que se me va un poco la pinza, pero entiendo que bien, ¿no? Que estamos todos en consonancia. No hemos encontrado las palabras en ese consenso, unas palabras sencillas. Yo en algún momento he utilizado la biología, porque yo qué sé, por decir algo, la biología consiste o trata del conocimiento o de la vida o de tal, así. Y todo el mundo aparte de la gente con la que me muevo, cuando a mí me preguntan, oye, ¿y eso de la biología de qué va? ¿Vale? Pues yo puedo explicárselo, pero resulta que lo que me encuentro, que esto es habitual y es normal en algo que está en ebullición, es que dentro de un colectivo que estamos en la interpretación desde hace años, con más o menos lecturas, más o menos habilitados y con conocimiento y demás, pero que todos nos mueve una inquietud. Tendremos que darle palabra a esa inquietud que nos mueve. Y además ser capaces de decirle a otras personas que nos pregunten cuál es la inquietud que nos mueve. O sea, si no somos capaces ni de comunicar, es lo que yo me pregunto, ¿no? Si hay tanta dificultad para explicarle, no solamente entre nosotros, sino a otros, que esto que estamos haciendo, mamma mía, mamma mía, mamma mía. Todo lo demás no quiero ni hablar, no quiero ni pensarlo. Que entendemos, no sé si me estoy explicando. O sea, aquí tendremos que encontrar un algo que en lo que todos nos encontremos cómodos y cómodas y compartamos eso, y además ser capaces de simplemente en unas palabras sencillas saber comunicar qué cojones es eso de la interpretación del patrimonio. Y a ver, estoy a lo mejor simplificando, pero a lo mejor después de darle 200 vueltas al mundo, pues a lo mejor hay que descender y hay que ser sencillo y hablar con las palabras sencillas, esas que siempre decimos, y no perdernos, porque con la interpretación del patrimonio no vamos a salvar el mundo, pienso. Podemos contribuir a muchas cosas, pero tenemos que encontrar nuestro espacio desde donde colaborar a esos fines tan fantásticos de todo lo que hemos planteado, pero al fin y al cabo, con la interpretación no salvamos al mundo, contribuimos a... No sé si esto contribuye a liarla más, pero para que bajemos un poco la cosa y sepamos, o por lo menos yo necesito saber qué estamos buscando, qué buscamos con esto. No sé si me explico. Gracias, Lola. Pensaba que estabas comentando algo ya acerca de la definición del segundo bloque, pero yo creo que toca lo que ha comentado Lola, toca todo el ámbito. Más preguntas, más palabras. Larry. Casi que siguiendo el consejo de Pinto, era mejor ponerle a la cotorra que a mí, ¿no? Pero por tocar, sí que por meter en danza todas las preguntas que hemos hecho y un poco el objetivo con el que, por lo menos parcialmente desde la directiva, teníamos organizado un poco las jornadas con ese sentido. Perdón. Estoy completamente de acuerdo con Pinto en que la conservación es irrenunciable, desde mi punto de vista,
independientemente de lo que yo he entendido por, ya no recuerdo el nombre de la compañera que ha hablado, que es el significado identitario. Lo comparto, pero no me parece que en vista de cómo ha ido la conservación, eso tenga una prioridad. Si a lo largo de estos años, de los que ha hablado Pinto, y yo vuelvo a retrotraer aquí, hubiéramos visto que la conservación se consolida, dicen, bueno, vamos a dar un paso siguiente. Pero es que no hemos dado un paso atrás, Pinto. Es que hemos dado muchos. Es que el decrecimiento de especies, de ecosistemas y de todo esto va a la carrera. En el mundo cultural, a lo mejor es de otra manera, lo desconozco mucho más. Pero también se hacen obras en las que cuando una máquina levanta algo, si no hay nadie por allí que eso, lo tapa rápido. Porque puede paralizar una obra determinada. Conozco algún caso, yo que no estoy en ese mundo, conozco algún caso próximo incluso en mi provincia, ¿no? La conservación me parece irrenunciable. Y luego, respecto a lo de la cautividad, no cautividad, creo que son perfiles que vienen laterales o coadyuvantes al objetivo principal. Es una discusión ya de ámbito más técnico, mientras que pienso, y espero con esto no estancar, por supuesto, las reflexiones, que la conservación es irrenunciable. Desde luego, en el patrimonio natural, ahora mismo, no solamente es un problema de primera magnitud, sino que es un problema de mayor magnitud que la última vez que nos vimos las caras. Y avanza, porque se está terciarizando, que es una palabra que se ha utilizado yo creo que demasiado poco en estas jornadas, se está terciarizando todos los sectores. Y al final parece que el objetivo realmente no es la conservación, sino lo que eufemísticamente se viene llamando la puesta en valor. Y la puesta en valor, sabemos todos que, depende de qué nivel de conversación tengamos, significa turismo y taquilla. Y mezclar conceptos como una conversación que con alguno de vosotros he tenido ayer, concretamente, hablar de turismo al grado en el que estamos actualmente y hablar de turismo sostenible es un oxímoron. O sea, no tiene sentido. Y hay determinados tipos de grados de desarrollo a los que yo creo que la interpretación puede ayudar bastante. Es decir, puede ese patrimonio, y ahora ya sí me da igual que sea natural que cultural, representar algo, sobre todo para las comunidades que lo ostentan, muchas veces grandes desconocedoras, porque se está trabajando de cara al visitante, no al tenedor del patrimonio, con todo lo que ello supone. Entonces, deberíamos de quizá meter conceptos que no han aparecido en ninguna de esas, como son mercantilismo, como son beneficios económicos y, insisto, terciarización, que creo que no se ha traído a colación. Yo sí que la esperaba en algún momento y no soy antiturístico, por definición, pero sí soy antiturístico de cómo se está desarrollando el turismo y el papel que la interpretación está representando. En la mayor parte, y ahí pongo de testigo a Gaby, que lo conoce bien, porque conoce la problemática de países que, digamos, en esto no es que vayan más atrás, simplemente están empezando, donde nosotros llevamos mucho camino avanzado, directamente el patrimonio ingente, no, ingentísimo, que creo que todos conocéis que puede haber en Sudamérica, en Latinoamérica, directamente el propósito es el turismo, de mano. Con lo cual, pienso que hay que pensar en interpretación del patrimonio con el objetivo fundamental de la conservación y el beneficio local de los tenedores del patrimonio y con la vinculación de esos tenedores del patrimonio, llamo tenedores a los que viven en el entorno de ese patrimonio, que signifique para ellos un incremento de su dignidad, de su identidad y de su valoración social. Entonces, no solo irrenunciable, sino cada vez, desde mi punto de vista, cada vez con mayor urgencia, la conservación es una prioridad. Gracias. Tengo un momentito, pasamos a online, que tenemos a Gemma que estará para hacer su comentario, expresar su opinión.
Elena, no, Gemma. Esta mañana hablábamos precisamente de conservación en el grupo de trabajo que teníamos como el fin último de la interpretación. Y hablábamos de Tilden y de los principios de Tilden. Hablábamos de si, bueno, pues si realmente son efectivos, hay que revisarlos. Y yo decía que realmente creo que es que no sabemos hacerlo. A día de hoy todavía nos cuesta afinar en poder, como dice Jorge, hacer una comunicación efectiva. Para hacer una comunicación efectiva tenemos esa receta fantástica y viejuna que es Tilden. La conservación, yo por ejemplo los principios de Tilden es que no me los cuestiono, ojalá sea capaz siempre de adecuarlos a mi entorno, a mi lugar y a mi contexto. Pero es cierto que he llegado justo cuando estabais hablando de la conservación como fin último y me está encantando todo lo que estáis diciendo, tanto Pinto como Larry, como Jorge, y yo creo que efectivamente debe ser la conservación el fin último. Pero, cuidado, el fin último de la interpretación en este momento en el que el mundo se está resquebrajando bajo nuestros pies no es otro que conectar y que hacer, como en la runa Gebo, momentos de encuentro, porque ya hasta en las relaciones personales nos tenemos que conformar con el encuentro, es poco el tiempo que tenemos y es fundamental encontrar esa Gebo en el visitante que lee el cartel, que viene a la guiada, ese lugar en el cual identifiques qué polvo de estrella hay en el alma de cada persona y que también hay en el lugar que tienes delante, que estás interpretando. ¿Qué fragmento de estrella cuando explosionaron quedó en ti y quedó ahí? ¿Cómo interpretamos lo del polvo de estrella o qué queda de ti? Pues evidentemente si está todo dicho, referentes universales, ¿qué hay en lo que yo estoy explicando que puede tocar el alma de esa persona? Y yo creo que es el momento de ser muy valientes y es el momento de saltarnos muchas normas y no es Tilden precisamente. Yo quiero que conviva Tilden, que conviva la base y que seamos capaces de saltarnos las normas y de poner y quitar todas las etiquetas de quitar todas las etiquetas del mundo. Y si yo, para conseguir ese Gebo, tengo que hablar, como comentaba hace un momento, esta mañana, comentaba con un antiguo profesor mío de instituto, que es de Vox, ¿no? De lo siguiente. Me encanta, por cierto, muy majo. Bueno, yo me puse a hablarle del paisaje en mosaico, de que no hay lindes, que las perdices donde se meten, que los pesticidas, Pues tocando los referentes universales, fui capaz de que conectase con esa estrella, con el trocito de estrella, con el referente universal que todos los seres humanos llevamos dentro y terminamos bailando. Por lo tanto, conservación, sí, como fin último de la interpretación, pero como muy bien decía Jorge, sumándole otros matices que tienen que ver con ese universo personal del que vas a buscar cuando te metes dentro de un parque nacional, un parque natural o cuando estás viendo un conjunto de piedras. Y que no tiene que ver nada con la terciarización. Pero cuando yo observo fauna y yo veo lo fácil que es para un águila imperial, por ejemplo, criar, claro, a mí me parece fácil. ¿Pero por qué? Porque es que está en presencia. Entonces, de tanto observar fauna, de tanto estar en la naturaleza, a veces yo pienso, todo debería ser más sencillo. Deberíamos reducir nuestras recetas a algo sencillo. Cómo los ceban a los pollos, o sea, cómo pasan las cosas, son sencillas, cómo se pare, cómo se muere, cómo se crea la vida. Parece que es complicado, pero cuando atiendes a esto es sencillo. Como intérprete de patrimonio, está bien revisar todos los términos como estamos haciendo, pero deberíamos dar con esa fórmula sencilla. Porque quizás sea también lo que siempre hemos dicho, hacer interpretación, hablando de interpretación. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. Ahí lo dejo. Gracias, Gemma. Interesantísimas tus comentarios y la forma de exponer que ha producido el evitar que se estuviese durmiendo alguno o alguna que estaba por aquí en la sala. Muchas gracias, Gemma. Volvemos al formato presencial con María. Tu turno. Te levantas y miras a la gente. Yo, iba a decir los que me conocen casi todos.
siempre insisto en la evaluación, en la evaluación, en la evaluación. Y creo que nos falta mucha... Por un lado tenemos mucha autocrítica y por otro lado quizás nos falta bastante autocrítica, ¿no? Quiero decir que si durante todos estos años, estas discusiones, estas intervenciones, resulta que ahora decimos, es que el fin último es la conservación y es que estamos peor, ¿no? Peor en cuanto a conservación. A lo mejor es que nos falla la pata social, a lo mejor es que eso es lo que nos está fallando. A lo mejor hay que hacer comunidad y trabajar en la comunidad, en la ciudadanía, para lograr esa conservación, ¿no? Es la reflexión que me surge, porque parece como que estamos o una cosa o la otra, y creo que es que igual son indisolubles, creo que son indisolubles. Gracias, María. Maribel, tu turno. En realidad yo iba en la misma línea que María. Es decir, ¿en algún momento alguien ha planteado que con interpretación del patrimonio vamos a salvar el mundo? Yo creo que son cosas más concretas, es decir, por supuesto conservación, por supuesto cambiar la ciudadanía, por supuesto valorar lo autóctono, porque al final, quiero decir, cada proyecto, cada trabajo concreto tiene unos objetivos y yo creo que todos son válidos. Creo que la interpretación del patrimonio es esa forma de conectar con la gente y que estamos echando un pulso de conservación, sí, más, pero menos, no, es decir, todo. Y poquito a poco y hasta donde nosotros no podamos aportar. No es que estemos peor en conservación porque la IP no funcione. O sea, estamos mal en conservación porque el mundo es muy raro y vivimos en él. Y somos una sociedad muy rara y la IP simplemente es una cosita ahí en medio. No sé cómo decirte, que a veces parece que llevamos la carga del mundo encima. Entonces, a mi juicio, por proyectos y... Se trata de modificar cosas. Esa modificación puede ser modificar el dejar de joder la conservación, perdón, modificar comportamiento para que la gente simplemente se identifique con un patrimonio que no le es tan familiar, modificar lo que sea. Pero que me parece más sencillo, que no me parece, sinceramente, elegir. Creo que podemos conseguir cosas dentro de nuestro nivel y por proyectos. Gracias, Maribel. Pilar, tu turno, te llevo el micrófono yo. ¿Ha encendido? Sí. Sí, yo un poco al hilo de lo que comentabais del objetivo, la conservación, este gran debate sobre conservación, yo quiero retomar las palabras que comentó ayer aquí en esta sala Gemma Carrera en relación al patrimonio cultural inmaterial. Decía que en uno de los seminarios con los mariscadores que les decían, sí, esto está muy bien, que hagáis los seminarios, que hagáis el atlas de patrimonio inmaterial, pero no para conservarlo, dice, nosotros lo que queremos es vivirlo. O sea, el patrimonio cultural inmaterial es una cosa absolutamente viva y que además enlaza con lo que Larry ahora tú comentabas, que desde el punto de vista de la naturaleza, el medio ambiente, es clarísimo, la pérdida de biodiversidad, etcétera. Tú decías, en lo cultural no sé, yo el tema del patrimonio material o construido aparte, pero en el patrimonio inmaterial es clarísimo. El riesgo para la pérdida de los oficios tradicionales, los saberes, se muere el último que hacía la piedra seca o se muere el último que hacía la cal de esta manera, y son oficios y son técnicas y saberes ancestrales que se pierden. Entonces sí que es cierto que el reto, ¿no?, de los intérpretes de la interpretación, de ayudar a mantener vivos esos oficios y esas tradiciones, me parece fundamental, que igual es casi conservarlo, pero ellos hablan de pervivencia, ¿no?, de que de verdad perviva. Y me gustó mucho también, recopilando eso de las palabras, Gemma hablaba de que el patrimonio inmaterial, cuando haces la interpretación y tal, te ayudaba a reconocerte. Es lo que ayuda a la población local, claro, no al visitante, a reconocer de dónde venimos, ¿no?, cuáles son pues, nuestras raíces, nuestras tradiciones. Y así ejemplos del IAPH, que es un modelo total en temas de patrimonio inmaterial, ha estado colaborando, por ejemplo, en una cosa muy práctica de interpretación del patrimonio, me parece, en los caleros de Morón de la Frontera, que son una técnica además reconocida por la UNESCO como patrimonio inmaterial. Pues hicieron hace poco una actividad así participativa en Santa Ana la Real, en la Sierra de Huelva, reconstruyendo un horno de cal que había sido abandonado. Pues ese tipo de actividades, además con mucha participación de la población local, me parecen interesantísimas, ¿no? Que es algo que ahí los guías, los intérpretes, los profesionales, los aficionados al tema del patrimonio no podemos perder de vista la importancia de ayudar a que ese patrimonio vivo no se pierda. Gracias, Pilar. Volvemos al online. Tenemos a Orlando.
un viejo conocido. Un antiguo conocido. Orlando. Sí, disculpen que se me cayó la señal mientras estaba la galleta hablando, no la pude ver a Oreo completa. Adelante, Orlando, cuando quieras. Estoy hablando, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, venga. Ok. Sí, bueno, a mí lo que me preocupa de lo que estoy escuchando es más o menos en la línea de lo que dijo Lola y lo que dijo Maribel. Sí, yo creo que nos falta un poco conocer lo que otros sectores están haciendo siguiendo los objetivos que nosotros creemos que solamente estamos persiguiendo. El ámbito de la gestión cultural y el ámbito del turismo son esenciales para la conservación del patrimonio bien gestionado. O sea, este año en México va a ser Mondiacul, el evento cultural de gestión cultural más importante a nivel internacional. Y por otro lado, ¿por qué lo digo? Porque el turismo también es una pieza importante, porque la interpretación se produce cuando unimos el patrimonio con el público visitante, que puede ser habitante o visitante. Y visitante es de comunidades aledañas que no son turistas y turistas que sí pernoctan. Entonces, tener en cuenta eso, pero es que me preocupa porque hay sectores para mejorar la sociedad que la interpretación no los puede tener, como la educación formal, simplemente los valores familiares, el construir ciudadanía. Podemos contribuir, pero yo sí creo que somos un elemento mucho más limitado, pues tiene una concepción más importante, y para mí es poder producir el fenómeno de la interpretación en pocos minutos ante el público que visita el patrimonio. Pero tenemos que saber lo que es el patrimonio. El patrimonio tampoco es todo. O sea, los valores patrimoniales que tienen que ver con el valor universal, por ejemplo, tenemos que conocerlos. Entonces, y por otro lado, bueno, con respecto a la compañera que habló hace rato sobre el patrimonio inmaterial, señores, el patrimonio en su totalidad, natural, cultural, material e inmaterial, es vivo y va en pleno desarrollo. Con la pena de muchos, yo quiero decirles que hay partes de la cultura inmaterial, de las manifestaciones culturales, que están cambiando. Tenemos que registrar los cambios, pero hay que aceptar los cambios en todos esos ámbitos. Entonces, la interpretación en breves palabras, para mí es un sistema de comunicación que nos hace hacer clic en pocos momentos, porque el público visitante, para mí, está en una visita limitada, pues. Por ahí va la cosa. Yo los invito a que investiguen un poco lo que el ámbito de la gestión cultural, que no es interpretación nada más, es mucho más allá, está haciendo, lo que el ámbito del turismo y todo esto bien gestionado, porque si gestionas mal la interpretación, también ocurre el desastre. Dentro del concepto de una buena gestión, el turismo para mí es pieza fundamental en el logro de los objetivos de la interpretación. Ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Orlando. Volvemos aquí al presencial. Emilio. Sí. Levanta, Emilio, y puedes mirar un poquito a cámara y a la gente. Le das espalda a alguien, pero bueno. Sí. Da igual, me quedo. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo creo que el asunto quizás puede estar en la conservación. Claro que sí. Pero el asunto está también en decidir qué conservar, porque estamos hablando todo el rato de patrimonios de un tipo o de otro, de un color o de otro, pero más allá de eso es el aprovechamiento que pueden tener para la sociedad el desentrañar esos patrimonios, ¿no? Más allá de la conservación de los hechos físicos, de los hechos tangibles, o de experiencias vivenciales que se mantengan, que permanezcan. Yo creo que lo interesante, y en la línea de lo que decía Boli antes, ¿no?, es que lo que venimos haciendo hasta ahora, que es llegar a desentrañar los significados, no sea sino el inicio de hacia dónde puede ir también la interpretación. Es decir, utilizar más allá de la reproducción o el reconocimiento o el catálogo
de esos fenómenos tangibles o intangibles, sino todo lo contrario, o a partir de ahí la incorporación de lo que nos aporta el legado para trasladárselo a la sociedad, para que la comunidad aproveche, se empodere con su legado y a partir de ahí lo incorpore a la vida comunitaria. Si nos quedamos en desentrañar información, quizás no estemos sirviendo a la comunidad en el extremo que se podría a través de la interpretación. Por lo tanto, más que preocuparnos, permitírmenos, de las piedras o de las margaritas, de lo que hay es que preocuparse del auténtico legado que aporta el desentrañar esa manera de vivir o esos procesos naturales, porque lo fundamental, lo sustancial, puede estar en utilizar para la comunidad eso que está a partir de los significados y no en los significados. No sé si me explico. Gracias, Emilio. ¿Más comentarios? Esta mañana pedíais todo el mundo más tiempo para seguir hablando. ¿No hay nada? Se está procesando. Yo quería comentar también un poco al hilo lo que ha dicho Maribel, y antes lo hablaba con Lola en un ratito. Me viene a la cabeza una ponencia que tuvimos en Pamplona de una persona educadora ambiental del CNEAM, del Centro Nacional de Educación Ambiental, después de la crisis donde ya la educación ambiental cayó y se rompió y se quedó casi en pelotas, ¿no? Y decía que lo achacó a varias cuestiones y decía que uno de los fallos que había tenido la educación ambiental es haber querido cambiar el mundo los educadores ambientales ellos solos, ¿no? Sin establecer alianzas, sin buscar aliados, contactos, hacer frente a varios sitios, pero con más gente, porque nos echábamos todos, ¿no? A la espalda. Vamos a solucionar el mundo, los problemas ambientales, sociales, etcétera, etcétera. Y que podría ser ese uno de los fallos. Y a mí me da cierto reparo, cierto miedo un poco eso de decir, de herramienta de transformación social, de conservación, no sé, a veces lo pienso, ¿no? Y dices, cuando yo hago una visita interpretativa, mi intervención dura 40 minutos. Mis mensajes llegan en unos segundos, o sea, no somos igual un poco demasiado ambiciosos en los objetivos para el programa nuestro de interpretación. No sé, lo pregunto. Ruth, y pasamos, Ruth, Gabriela, y pasaremos a presencial, a online. Hola. Sí, yo estoy de acuerdo con conservar, pero tenemos que pensar que si queremos conservar algo, tenemos que ir muy lejos. Yo vengo de un país donde se habla mucho de medio ambiente y se lo cuida y que nosotros somos un país verde y sin embargo los bosques originarios se están talando. Los bosques se están talando, originarios o no. O sea, para hablar de conservación tenemos que ir mucho más lejos. Todo el panorama. La conservación es fantástica. Conservar un grupo de... ¿cuál era la palabra que escuchamos? Que hay que hacer pervivir ciertas costumbres, ciertos modelos, los panaderos, los caleros, etcétera, etcétera. En un momento en que estamos más o menos todos amenazados de guerra, es muy difícil pensar en esas cosas, pero tenemos que hacerlo desde lo pequeño. Pero también
tendríamos, como dijo Alberto, ir a ver las políticas de Estado y tener una conciencia muy clara de que no es el árbol o la piedra, es el bosque o la montaña que tenemos que salvar, ya no conservar, salvar de las garras del turismo irremediable, pero destructor. En Helsinki se están vendiendo a privados, a manos privadas, montones de edificios que yo, que ni siquiera nací ahí, considero históricos. Entonces, yo creo que interpretar cada piedra que nos queda es fantástico, pero creo que también la IP, no sé si la IP, cada uno en su lugar tendría que ir mucho más allá en conservación, en ver cuáles son las políticas ambientales y a partir de ahí conservar y además transmitir lo que nos gusta en todas las agrupaciones donde estoy yo, incluida la IP, donde tenemos eso para conseguir que haya un grupo que quiera más o menos mojarse un poco y continuar con una directiva, continuar con un trabajo grande, que es llevarlos de la mano, llevarnos de la mano todos juntos, como dijo Gemma, lo personal. Creo que es mucho más grande que todo eso, pero además es, yo sé, tenemos solo 24 horas y solo 7 días. Entonces, también Mabel lo dijo, no podemos salvar solos el mundo, pero tratemos un poco más, tratemos juntos. No quiero parecer que lloriqueo o que no sé qué, pero realmente tengo mucha rabia, no con ustedes ni con la IP, sino con el momento histórico que nos toca. Y estoy pensando en esos pueblos. Ayer, anteayer, discutía con alguien de la comisión directiva que otra vez le puso el acento a mi apellido y no, mi apellido no lleva acento en la I. ¿Por qué? Porque en el original no hay acentos. Pero además he estado pensando en toda esa gente que ahora, cuando vaya a otro país, le van a cambiar el apellido simplemente porque el que lo recibe no sabe escribirlo. Y es así. Conservar empieza por el nombre, empieza por la persona. Y ya estoy hablando demasiado. Gracias. Gracias, Ruth. Pasamos a Gabriela y pasaremos el último a Uti, que está online, y pararemos de hacer un poco de descanso. Ya serán ya las 6, nos acercaremos a tomar el café. Ok, me voy rápido. Ok. Tengo que pensar. Ok. A mí me encanta escuchar todo lo que se ha hablado. Y claro, o sea, yo no quisiera en ningún momento como decir, quiero imponer estas cosas. No, es como una colaboración de algunas de las otras cosas que están pasando acerca de la interpretación en otros países, que no es solamente España, ¿no? Es algo, la interpretación es una cuestión internacional. Y entonces se los quiero comentar como que, bueno, igual y se toman en cuenta o no, pero son puntos interesantes. Y algo que vi, por ejemplo, en esto, veo, por ejemplo, cuando hablan de que sí, me encantó la presentación de Frankie. La verdad, yo estoy pensando ahora en Los Simpson y cuando vea Los Simpson voy a pensar en Frankie y ya, bueno. Entonces, porque si son cautivos o si no son cautivos o lo que sea, bueno, esa era una explicación acerca de una audiencia, pero en realidad en la interpretación se supone que busca entender las motivaciones de la audiencia, no si son cautivos o si no son cautivos,
Pero, claro, se entiende que una audiencia cautiva, sus motivaciones, pues están como impuestas, ¿no? Donde dicen, bueno, están en la escuela porque tienen que pasar el examen, porque tienen que tener sus calificaciones y entonces a lo mejor no es lo mismo. Pero si lo que he observado es de que en otros lugares se tiende a tomarse más en cuenta no la condición de la audiencia, sino la motivación. O sea, ¿por qué vienes aquí? O sea, ¿por qué quieres venir al parque? Y entonces hay esos estudios donde dicen que las motivaciones, como por ejemplo las personas que son recargadoras de energía, que solamente quieren ir al parque, a un sitio, un museo, y no están buscando, no están buscando tanta cosa, están queriendo recargarse de energía, sentirse bien, respirar y disfrutar. Y tal vez no están buscando, no tienen la motivación de ir a aprender algo para... No, eso es un estudio que se hizo en zoológicos y bueno, yo luego les paso el dato porque no me acuerdo del nombre. Y hay otros que son los facilitadores, no sé si habían escuchado eso, ¿verdad? Son los maestros que llevan a los niños o los papás o los amigos que vienen y traen. Y otras cosas, son otras motivaciones. Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿no? A lo mejor y está interesante checar, ver estos estudios y a lo mejor y sirvieran para seguir afinando todo esto. La otra que me gusta mucho también es cuando veo los principios de Tilden. Ok, pero después de los principios de Tilden, sacaron Cable and Beck, sacan 15, ya no, sí, y no los he escuchado, porque Cable and Beck hablan, por ejemplo, de que uno de los principales, algo que la interpretación busca es con la provocación, por ejemplo, que las personas donen dinero. Eso es uno de los también de los principios después cuando Cable and Beck escribieron eso. Y también hablan de la tecnología y hablan de otras cosas. Entonces digo, bueno, a lo mejor estaría interesante que ya no únicamente fueron los principios de Tilden, sino que ya hay más. Y cuando hablan de, por ejemplo, sí, cuando escucho a Tilden cuando decía que la interpretación es un arte que a su misma vez incluye muchas artes, yo al día de hoy lo traduzco como la multidisciplina, bla, bla, bla. Eso, la multidisciplinariedad, porque efectivamente es ese arte de poder llegar a esa armonía, de poder incluir muchas disciplinas, donde puede ser la cultural, puede ser cuestiones naturales, puede ser arquitectura, puede ser espacio, terreno y muchas otras cosas en esto que es la interpretación, ¿no? Al final se busca ese todo que también lo llaman holístico, ¿no? O integral, y que al fin de cuentas, bueno, entonces ya va a tener esa estructura para que se pueda llegar a entonces sí esos propósitos de acción, que al final de cuentas depende cómo lo queramos ver, porque si queremos hablar, como decía Ruth, estamos hablando de conservación, pues igual tenemos que decir, bueno, ¿y cómo vamos a saber si se está conservando o no? Y bueno, ya se hace la cosa más grande. Pero yo les quería comentar eso, hace falta mucho material en español, por eso a lo mejor no llegan las informaciones, porque todo está en inglés. Pero si se buscan estas informaciones, hay también otras cosas. Entonces, por eso lo pongo así como que, hay algunas cositas, no sé si se toman en cuenta o a lo mejor no sirven, a lo mejor no sé que ya las vieron y ya las desecharon, tampoco lo sé, pero ahí las comento para ver si sirve de algo. Ok. Gracias, Gabriela. Vamos a cerrar. Ruti se nos ha escapado. Supongo que volverá después. Y cerramos con Cristina Simó, que ha pedido la palabra, y después nos vamos al café y continuamos contigo, Marga, ¿de acuerdo? Entonces, Cristina me ha dicho que le podía llamar Momieta, para no confundir con otras Cristinas. Cristina, tienes que activar el micro. Ahora. Sí, ahora se oye. Sí, sí. A ver, a lo de cautivo, ¿no? Con la población escolar que te venga a ver. Yo cuando Frankie me preguntó que decía, no, es que te dicen que no, porque es otra cosa, porque no sé qué. Yo pensé, mira, en este caso no depende
del público al que va dirigido, depende de mí. Y yo trabajo así y lo voy a hacer así. Y por lo tanto, yo no los considero cautivos ni los voy a tratar así. O sea que en caso que se sintieran cautivos, se van a descautivar, pero súper rápido, vamos, porque... Y eso depende en este caso de quien emite, no de quien recibe, ¿no? La comunicación tiene una emisión y una recepción. Pues mira, ahí va esto. Con el turismo, yo estaba pensando, ¿turismo? ¿Pero qué turismo? ¿Que no lo veis? Bueno, no sé, yo lo veo así, ¿no? ¿Quién se va a poder pagar un viaje de avión? Pero es que además es igual, ni la gasolina para irte al pueblo de al lado a comprar, que no, que eso se acabó, que además vivir del turismo perjudica, ¿no? Eso lo sabemos porque nos encontramos con toda la gentrificación, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que queramos o no queramos, que eso se acabó. Como no hagamos turismo a pie, ya me contaréis qué vamos a hacer. Y con lo de las lenguas, yo creo que el hecho de que hay mucha literatura en inglés sobre interpretación y bueno, es un eterno debate, ¿no? Y que se tradujo a través de Latinoamérica, es una de las cosas que dificulta su comprensión aquí. Y por eso cuando nos planteamos el libro de IP en catalán, y mira, me cayó la suerte de poder traducir yo, pues pensé, pues nada, es que no lo vamos a hacer a través de Sudamérica, porque creo que es una de las cosas que causa conflicto y que era mejor ver qué había en la fuente e intentar ponerlo en un catalán de ahora que se entendiera ahora aquí. ¿Vale? Y ya está, ya estoy. Gracias, Cristina. Bien, si os parece, tomamos un media horita de descanso. El café donde habitualmente en estos 2 días. Y a las 6:30, por favor, volvemos a estar aquí para continuar un poco con los siguientes bloques que quedan. Gracias. Nos vemos también a los online.